Se ven guapos desde acá. Se ven bonitos, hermosos, porque el amor de Dios hermosea nuestro rostro. Sí, el amor de Dios pone nuestros corazones felices en Jesús y por lo tanto, el amor de Dios, al poner nuestros corazones felices en Jesús, dice la palabra en Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo siempre digo esto: ¿usted quiere el mejor tratamiento de embellecimiento? Poner el corazón feliz en Jesús. Amén. Porque el corazón alegre es el mejor cosmético. El mejor cosmético. No me sé marcas de cosméticos si no las menciono. Pero usted piense, ni vea. Usted piense en el mejor cosmético, la mejor marca. Muchísimo mejor que eso es el corazón alegre. Ese corazón feliz y reposado en Jesús, ese corazón que habita y permanece en la realidad de lo que Jesús hizo, hace que automáticamente su rostro cambie y su rostro sea hermoso. ¿Sí? Y muchos de aquí, principalmente yo, somos la evidencia de eso. No somos físicamente atractivos, pero el amor de Cristo nos embellece. Amén. Entonces, iglesia del Señor, la mejor manera de ser un testimonio de luz, de vida, de radiar, es cuando nosotros entonces ponemos el corazón feliz en el Señor. Amén, iglesia. Así de grande es su amor, así de grande es su bondad. Yo estoy fascinado con Romanos 8 y lo que el Señor nos ha venido hablando durante estos días. Y la realidad de lo que el Señor te dice hoy en esta mañana y quiere que tú tengas conciencia plena y total es esta: lo que hemos cantado y declarado. Estábamos lejos y separados de Dios, pero el Padre envió al Hijo para acercarnos a nosotros, a su presencia. Nos acercó por medio del Hijo. Pero la maravilla del cristianismo, y esto es lo que tanto me impacta, que yo no lo entendía, la verdad. Crecí en un hogar cristiano, pero no es hasta que después de mucho tiempo yo logro entender esta maravilla y este tesoro. Y eso es lo que siento que el Señor me llama y siento que ese es mi llamado de vida. Dar a conocer esta realidad, este tesoro, a partir en la medida en que yo más lo experimento, en esa misma medida yo puedo más compartirlo con usted. Y es la maravilla de que Dios no está cambiando nada, de que Dios no está reformando cosas viejas, que Dios no vino y no envió a su Hijo al mundo para que yo adoptara una religión diferente y entonces en el proceso de esa religión yo tratara de esforzarme por cambiar. Entendí que las religiones son los intentos de querer cambiar al hombre, los intentos de querer el hombre arreglarse para alcanzar a Dios. Y entendí que toda religión es vana, porque todo esfuerzo del hombre por querer reformarse, por querer cambiarse. Quiero ser un mejor esposo y me voy a proponer. Quiero ser un mejor padre y me voy a proponer. Quiero vencer en las situaciones de la vida y me lo voy a proponer. Todos esos intentos son vanos, fracasan. Y de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de que nosotros intentemos cambiar y de que nosotros intentemos llegar a Dios. El Evangelio se trata de que nosotros éramos incapaces y no podíamos hacerlo. Y el Padre vio eso y ¿sabes lo que hizo? Tu vida incapaz, yo la crucifico. Tu vida incapaz queda sepultada. Esa naturaleza que no puede conquistar el vicio. Esa naturaleza que no puede conquistar el mal hábito. Esa naturaleza no sirve, no puede. Y dice su palabra, esa naturaleza no puede agradar a Dios. Por lo tanto, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué es el bautismo? Es la declaración. Esa naturaleza era imposible de reformarse. Crucifícala. Y quedó con Cristo juntamente crucificada. Para darnos una vida poderosa. No cualquier vida, la vida de su Hijo.
¿Sabes qué es el evangelio? No tiene nada que ver. Me propongo cambiar y voy a ir a la iglesia porque quiero cambiar. No. El evangelio es esto. Señor, yo no podía, pero tu hijo sí pudo hacerlo. Y ahora sé que tú me diste la vida de tu hijo, sin yo merecerla, sin yo haber pagado el precio, pero me pertenece por la fe, por haber creído. Y entonces la vida de Jesús empieza a ser lo imposible posible. La vida de Jesús empieza a hacer las obras que nosotros no podíamos hacer. El evangelio es, Él te dio la vida del Hijo. Ese es el evangelio. Él te dio la vida de su Hijo para que tú puedas vencer, para que tú puedas conquistar. Cuando tú tienes esta conciencia, pero no solamente en un momento, sino que cuando tú vives cada día en esa permanencia, te levantas mañana, pasado mañana, Señor, gracias, porque hoy no se trata de lo que yo en mis fuerzas puedo hacer. Te doy gracias porque se trata de la vida de tu Hijo. Y Cristo Jesús vive lo imposible a través de nosotros. ¿De qué se trata esta vida nueva? Se trata de que nosotros entonces ahora respondamos a ese amor. Dios cantó una melodía de amor sobre nosotros. Cristo Jesús fue la melodía de amor sobre nosotros. Ahora yo tengo que responder a esa melodía con la melodía de: Señor, creo en lo que tú hiciste. Y ahora, Señor, yo quiero deleitarme en ese conocimiento. Ese conocimiento de quién es tu Hijo. Y deleitarme y permanecer y permanecer. ¿De qué se trata el propósito general de nuestras vidas? ¿De qué se trata el propósito general de tu semana? ¿El propósito general de este mes? ¿De este año 2021? Se trata de una cosa: de dejar que la vida de su Hijo fluya a través de nosotros. Y que la vida de su Hijo haga lo imposible. ¿Cuántas obras imposibles tenemos por delante? Muchas. Yo soy pastor, sin embargo, tengo muchas obras imposibles por delante. Usted, como padre de familia, como madre, como esposo, como dueño de negocio, como una persona sobre todas las cosas, como un hijo de Dios, Dios ha puesto obras delante de usted. Obras imposibles por medios humanos. Porque el destino de Dios no se puede lograr por medios humanos. El destino de Dios solamente es posible por los recursos de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a esas obras? ¿Cómo vivimos esa plenitud? ¿Cómo vivimos ese poder y esa vida poderosa? De esta simple manera: Señor, ese es tu trabajo hacerlo. Y lo vas a hacer a través de mí. No es que yo voy a ser ocioso. Y ya como Él es el que lo va a hacer, yo no voy a hacer nada. No me malentienda, nunca me refiero a aquello. Me refiero a que cada día yo me determino poner mi corazón feliz en el amor del Señor. Y esa es mi definición. Esa viene a ser mi riqueza. Esa viene a ser mi contentamiento. Ese viene a ser mi enfoque. Diario. Y entonces la perspectiva cambia. La vida cambia. Empezamos a ver, cuando yo me deleito en ese amor inagotable, ¿sabes lo que empieza a suceder? Dios empieza a coger las cosas que rodean tu vida y las comienza a orquestar para bien. Las empieza a poner de tal manera, cuando tú estás respondiendo en amor cada día. Dice la palabra del Señor: a los que aman a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Yo no lo entendía. Yo les decía la semana pasada, yo no entendía qué significaba eso. A los que aman a Dios, me suena un bonito versículo poético. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ayudan para bien. Pero ¿qué significa aquello? Yo no lo entendía, les soy honesto. Y me parecía linda la retórica del versículo. Hasta que entendí que Romanos 8 nos está diciendo: ustedes ahora son hijos, ahora ustedes tienen la naturaleza del hijo. Dios está dentro de ustedes, Dios habita dentro de ustedes. Ahora nuestro papel es a ese amor inagotable, ese amor que no termina jamás. Tu amor no tiene final. Ahora, ante ese amor, yo tengo que responder en amor. A los que aman a Dios. ¿Qué significa a los que aman a Dios? Responder en amor a ese amor cada día. Significa que cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestras vidas, Padre,
Yo tengo dos opciones. O dejar que las circunstancias me definan, me amarguen, me frustren, o voy a responder en amor. Responder a tu amor. Eso significa los que aman a Dios. Señor, yo respondo en amor. Señor, yo no entiendo esta situación que está aconteciendo, pero una cosa sé, tú me amaste a mí. Y ese es el valor supremo, esa es la riqueza suprema, ese es el contentamiento supremo. Y aunque no lo entienda, yo me pongo feliz en tu amor. Y entonces, ¿qué pasa? Todas las cosas Dios las orquesta, Dios las arregla para nuestro bien. José es vendido por sus hermanos, despreciado, rechazado, celado, envidiado, y terminan vendiéndolo a mercaderes esclavos. Dime tú si eso no es desgracia. Es vendido, arrancado de su casa a una tierra extraña. José tranquilamente, déjeme decirle, si hablamos naturalmente, José podía haber crecido resentido. Resentido con la vida, resentido con el sistema, resentido contra sus hermanos. Y toda su vida, luego él pasa lo venden como esclavos, luego un funcionario del gobierno lo compra como esclavo para sí. Y estando allí, haciendo su función de esclavo en la casa de ese siervo, luego es calumniado, acusado de algo que él jamás hizo o jamás pretendió hacer. Es acusado injustamente y es llevado a la cárcel. Dime si eso no es desgracia. Encima, arrancado de mi familia, odiado por mis hermanos, vendido como esclavo, en tierra extraña, y ahora encima acusado injustamente y termino en la cárcel. José tiene dos opciones: dejar que las circunstancias lo definan y crecer con una mentalidad de víctima, porque ese es el pensamiento que el mundo quiere que tú tengas. El sistema está preparado para victimizarte y quiere que tú te veas como una víctima. Por eso es que los sistemas populistas venden y venden bien sus ofertas. ¿Por qué? Porque te hacen ver tú eres una víctima. Y ahora hay un victimario que se está aprovechando de ti. Pero iglesia del Señor, nosotros no recibimos ese espíritu de esclavitud. Nosotros recibimos el espíritu de hijos. Y el hijo no es víctima de nadie. Nosotros no somos víctimas ni del sistema, nosotros no somos víctimas ni de mis padres. Mis padres pudieron haber tomado las decisiones que hayan tomado. Yo no soy víctima de sus decisiones. Y esa es la libertad, iglesia del Señor. Entender y comprender en nuestro espíritu, yo no soy víctima de nadie. Y si hay una responsabilidad, esa responsabilidad en su momento fue mía. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos fallamos. Así que si se trata de buscar responsabilidad, la principal responsabilidad la tengo yo. Y tú tienes que llegar a ese entendimiento también. Sí, yo fui responsable por causa de mi pecado. Pero el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, nos dio el espíritu de hijos para que tú entiendas y comprendas. Tú no eres más víctima de nadie. Entonces José está en Egipto, en la cárcel, y él tiene dos opciones: verse como una víctima de sus líderes, de su Señor, o la segunda, Romanos 8:28, responder en amor. Y dice la palabra constantemente que José tenía una conciencia: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Tú estudias la historia de José en el libro de Génesis y tú lees la historia de José. ¿Cuál es el secreto de José? Responder en amor. ¿De qué manera? Dios está conmigo. Dice la palabra una y otra vez: y Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. ¿Sabes por qué lo repite una y otra vez? Porque esa era la conciencia de José. Dios está conmigo. ¿Y sabes lo que dice Romanos 8? Si él
nos dio a su Hijo, con el Hijo nos dio todas las cosas. ¿Sabes lo que dice Romanos 8? Que Dios ahora está por nosotros. Está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú no eres víctima de nadie. Y tus victimarios quedaron bajo la planta de sus pies. Así que José responde en amor. ¿Y sabes lo que hace José? Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está conmigo. ¿Y sabes qué empieza a suceder cuando tú habitas en la permanencia? Dios está conmigo y su amor está conmigo. ¿Sabes lo que sucede? Dios empieza a orquestar todas las cosas para bien. Esa calamidad, Dios la utiliza. Y Dios lleva a José a un puesto de gobierno. José llega a administrar la nación y Dios le da sabiduría a José para administrar Egipto. No era su país, no era su tierra, pero Dios lo pone en gracia por haber respondido en amor. Esa cárcel fue la plataforma para llegar a tener ese puesto de influencia. La cárcel, una plataforma para llegar a tener un puesto de influencia. Porque cuando yo respondo en amor, Dios transforma hasta la cárcel más oscura, la transforma para bien. La plataforma de José es una cárcel donde él sigue meditando: Dios está conmigo. Y José administra la nación. Hay hambre en toda la tierra, pero él en la abundancia hizo un uso efectivo de los recursos, administró correctamente los recursos. Cuando llegó el hambre sobre toda la tierra, todas las naciones vinieron a buscar alimento en Egipto porque entendían que en Egipto había provisión aún en tiempo de hambre. ¿Y sabes a quién trae Dios? A sus hermanos que lo habían aborrecido, que lo habían vendido, que lo habían esclavizado. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros respondemos en amor, Dios torna todo para bien. Y sus hermanos, sin saberlo, compran comida de su hermano rechazado. ¿Qué podía haber hecho José? Mira, justamente José podía haberse levantado y haberles dado un solo puñete a cada uno. Él estaba en todos sus derechos. Vengarse. Porque ustedes me arruinaron la vida, porque tú me dañaste mi futuro, porque tú me vendiste. José no responde en esa manera. José responde: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, lo tengo todo. No necesito nada. Él es toda mi riqueza. ¿Qué más necesito? Y los vio a sus hermanos como un caso digno de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos son canales de misericordia. Y José es un canal de amor inagotable para sus hermanos. Date cuenta, responder en amor torna todo para bien. ¿Cómo es que Dios transforma todo para bien? Simple y llanamente, escucha. Responde en amor. Padre, tú estás conmigo. Tú me amaste. Tú me escogiste. En Cristo. No se trata de tus méritos. Quiero repetir esto por las personas nuevas que nos visitan. No se trata de lo que tú puedas hacer o cuán negro es tu pasado. Se trata, todos tenemos un pasado negro sin Cristo. Pero en Cristo nuestro pasado fue cambiado por un nuevo pasado. ¿Cuál? De que con Cristo quedé juntamente crucificado. Estas dos respuestas las podemos entender Cámara 3, siguiéndole el paso. de esta manera. Y cámara La 3. vida reaccionaria, y si quieres anótalo,
o la vida vencedora. Son las dos opciones que nosotros tenemos. La vida reaccionaria o la vida vencedora. Romanos 8 también se lo conoce como el capítulo de la vida vencedora. Romanos 5, justificación por fe. Nuestros pecados lavados por su sangre. Romanos 6, que quedamos juntamente con Cristo sepultados. Y el poder para vencer el pecado es que yo no lo intente, sino que Él viva su vida a través de mí. Romanos 7 se trata de que nuestra carne es incapaz, no puede. Nuestra carne no puede. Perdió la batalla y tenemos que cada uno de nosotros llegar a esa comprensión. No, nuestra carne no puede. Tengo que depender del Espíritu. Llegamos a Romanos 8 y Romanos 8 se trata de la vida vencedora del Espíritu en nosotros. Entonces, si yo respondo en amor, yo disfruto la vida vencedora. Pero si yo respondo según las circunstancias, yo llevo una vida reaccionaria. ¿Qué es una vida reaccionaria? Es aquella en la que viene un problema, viene una circunstancia, viene una situación. ¿Y qué pasa? Esa vida reaccionaria te obliga a actuar de una manera que te termina drenando y agotando. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a reaccionar a las cosas. Los discípulos por un momento de su vida vivieron una vida reaccionaria hasta que finalmente entendieron. Había una tormenta y la tormenta los atribulaba. La tormenta los atemorizaba. Había un endemoniado y el endemoniado les ponía los pelitos de punta y no podían hacer nada. Una vida reaccionaria es una vida donde las circunstancias te definen y te marcan. Se puso mala la situación, entonces tengo que irme a otro lado. Esa es una vida reaccionaria. Vienen los problemas y tengo que yo tratar en mis fuerzas de resolver esos problemas y me amargo, me frustro, me entristezco. Esa es la vida reaccionaria. ¿Qué produce a la larga? Cansancio y agotamiento. La vida que reacciona y que se define que las circunstancias lo definen, es una vida que termina agotada, drenada. En el amor del Señor tú puedes preguntarte hoy día, Señor, ¿será que por eso estoy cansado? ¿Será que por eso me siento agotado? ¿Porque he llevado una vida reaccionaria? A la larga esta vida reaccionaria produce muerte, produce vacío. Porque las circunstancias me han definido. Entonces vino una pérdida, me amargué. Vino la escasez y me amargó. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué razón? Porque es una vida que está acostumbrada a reaccionar a las circunstancias. Pero yo quiero hoy día mostrarte una alternativa diferente, poderosa. Y esa es la vida vencedora. ¿Qué es la vida vencedora? La vida vencedora es aquella que vive en un estado de continuo deleite porque sabe su identidad en Dios y sabe el tesoro que ha recibido. Esta vida no es gobernada por los valores temporales, no es gobernada por las circunstancias que le golpean, sino que más bien esta vida, escúchame, gobierna. Por eso el mensaje de esta mañana es una mentalidad de gobierno. ¿Cuánta necesidad tenemos de gobernar en nuestras vidas y no dejarnos gobernar por las circunstancias? La vida reaccionaria es la que las circunstancias lo gobiernan. La vida vencedora es aquella que gobierna aún a pesar de las circunstancias. Y déjame decirte, Cristo Jesús fue a la cruz, Cristo Jesús cumplió una obra poderosa y te dio su Espíritu Santo, no para que tú vivas una vida reaccionaria, sino para que apliques el poder que ya está en ti. Por su Espíritu Santo tú tienes la vida vencedora. La vida vencedora conoce su identidad, conoce su tesoro. Oye, lo pueden insultar y decirle lo que sea, pero esa vida vencedora tiene conciencia. Digan lo que digan, yo sé quién soy en ti. Quiten lo que me quiten, yo sé que en ti lo tengo todo. La vida vencedora es la misma vida de Jesús. Jesús es la vida vencedora. Esa vida no es gobernada por valores temporales. Oye,
Sí, está bien, la gente se muere por tantas cosas. Se muere por un buen carro, se muere por una buena casa y está bien. Todas esas cosas son buenas, procurémoslas. Pero ojo, esos valores no nos determinan y no nos definen a nosotros. Hoy día mi papá daba un testimonio en la reunión de hombres. Quiero invitarlos también a la reunión de hombres. Vengan, Dios nos está hablando y Dios nos está ministrando. Y él compartía con los hombres el consejo que él mismo había recibido cuando él nació en la fe cristiana. Su pastor le decía: Fersen, tienes que tener una casa. Es importante que tengas una casa para tu familia. Y puso esa mentalidad de tener casa. ¿Ven? Y esas cosas son buenas, las procuramos. Pero ojo, la salvedad viene aquí. Procuramos esas cosas, pero esas cosas no me definen y no definen quién soy. El gran problema en Latinoamérica es que hemos puesto a las riquezas y a las posesiones en el corazón. Cada vez que las posesiones y las riquezas llenan nuestro corazón, entonces nos volvemos pobres de espíritu. Un espíritu empobrecido es un espíritu donde no hay lugar para Dios. Nos metieron la mentira, somos subdesarrollados. Déjame decirte, nosotros no somos subdesarrollados. Al menos la iglesia de Cristo no es ninguna subdesarrollada. Tenemos el Espíritu de Cristo. Pero las mentiras se nos ponen, ¿para qué? Para que te victimices, para que te veas como víctima. Y el diablo te tiene ahí. ¿Por qué causa? Porque hemos aceptado y le hemos entregado ese terreno al enemigo. Entonces, cuando las riquezas y las posesiones tienen un lugar en el corazón, ¿qué es lo que sucede? Ese lugar en el corazón no deja lugar para Dios. Y es por eso que vivimos, en general, Latinoamérica es una región pobre. ¿Por qué? Y ya mismo lo voy a mencionar, pero tanto ricos como pobres tienen el mismo problema. Un corazón lleno de valores incorrectos y no hay lugar para Dios. Y eso hace que las situaciones nos definan, que las situaciones nos estresen, que las situaciones nos apremien. Y entonces nos amargamos, nos frustramos y por último, como lo dije, terminamos agotados, drenados. Por mucho tiempo incluso la iglesia evangélica se concentró en tratar de cambiar a las personas y corregir los hábitos. Y la iglesia evangélica enseñó un evangelio de hacer. Sin embargo, aquella iglesia falló en mostrar la riqueza de lo que el evangelio logró. Esto es una reprensión a los líderes, pastores, que por mucho tiempo enseñaron un evangelio de corregir, de hacer, y no mostraron el evangelio de la riqueza que se nos dio en Cristo, de la vida poderosa que tenemos en Cristo. Y es por eso importante que nosotros tengamos este entendimiento. Recibimos toda la vida de Dios en nuestro espíritu. Dice Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el poderoso de su poder, ni se gloríe el rico de su riqueza. Wow, tremendo, ¿no? Oye, y eso es lo que el mundo hace. El sabio se gloría en su sabiduría, el rico se jacta de su riqueza y el poderoso se jacta en su poder. ¿Qué es eso, jactarse? ¿Qué es eso de gloriarse? Esos valores están ahí adentro. Yo soy definido por lo que tengo, dice el rico. El poderoso dice, yo soy definido por mi capacidad de influenciar. Y el sabio dice, yo soy definido por mi sabiduría. Ese es mi valor. Pues así dice el Señor, no te gloríes rico en tu riqueza. No te gloríes poderoso en tu poder. No te gloríes sabio en tu sabiduría.
Pero el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Sí, fuimos llamados a estar definidos allí adentro, pero con un valor: conocerlo a Él, amarlo a Él y conocer cada día cuán grande es su amor por mí. Dios está conmigo. De eso se trata nuestra vida, conocer cuánto Él nos amó. Deja de gloriarte en esas cosas y vas a ver cómo Dios torna todo para bien. Dios transforma todo para bien, te lo garantizo, porque lo dice su palabra. A los que responden de esta manera, conociendo su amor, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. No importa la calamidad que estés viviendo. Pastor, usted no sabe el problema en el cual estoy metido. Déjame decirte, no hay problema imposible. Pero sí, lo más importante es que tú pongas tu corazón feliz en el Señor y conozcas este amor, entenderlo y conocerlo. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5, 6 y 7 es conocido como un gran sermón de Jesús. Se le conoce el sermón del monte o el sermón de la montaña. Mateo 5, 6 y 7. Es una de las exposiciones más reconocidas de nuestro Salvador, que fue predicada primeramente a sus discípulos en la montaña y luego a una multitud de gente que lo estaba siguiendo en las laderas, como en el vallecito ya de la bajada de la montaña. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí. Ese es el sermón del monte. Suficiente. Esta montaña en la región de Galilea. Hace unas enseñanzas atrás yo explicaba que el Evangelio de Mateo tiene una finalidad y es que conozcamos a Cristo como el Rey soberano prometido. Pues bien, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor y tú y yo fuimos salvados por el Señor, salvados por su gracia para que tú y yo reinemos con Él. Dice la palabra, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Reinar en vida no es para el futuro cuando Cristo venga. Dios te llamó a reinar en vida hoy. Y Mateo nos presenta al Rey. ¿Qué es reinar en vida, pastor? Eso suena un poco extraño para mí. Reinar en vida significa tú no eres gobernado por las circunstancias, tú gobiernas sobre todas las cosas. Cuando los discípulos estaban amedrentados porque se dejaron circunstanciar, me encanta ese término que creo que no existe, esa palabra en el español, pero otra forma de decirle a los cristianos que reaccionan, que viven simple y llanamente respondiendo a las situaciones que les presenta la vida y las situaciones nos marcan, a esos cristianos se les llama circunstanciados. ¿Por qué? Porque las circunstancias te marcan, te definen. Pero iglesia del Señor, Dios nos llamó a vivir así. Los discípulos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ellos están definidos por la tormenta que se está dando en alta mar? Ellos están llenos de cobardía, llenos de temor. Pero Cristo está en reposo. Cristo está en paz. Y Cristo, porque solo la persona que está en reposo y en paz puede hablar de la tormenta enmudece. Cámara 3, siguiéndole al pastor. La tormenta enmudece y ellos se quedan, wow, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Sabes por qué? Porque esa es la vida que gobierna. Cuando tú pones tu corazón feliz en el amor del Señor, vas a empezar a gobernar sobre las circunstancias. Y las circunstancias tienen que callarse. Tienen que enmudecer. Esa es la vida que reina y la vida que gobierna. Y Mateo 5, 6 y 7, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar a conocer? Mateo 5, 6 y 7 son los parámetros, los criterios para reinar. Es maravilloso. Yo le llamo a Mateo 5, 6 y 7 la constitución del reino de los cielos. Todo país, toda nación, ¿verdad? Requiere una constitución. También se le llama la Carta Magna. ¿Ok? El reino de los cielos tiene una Carta Magna, tiene una constitución. Y es lo que Cristo amplifica y revela por medio de Mateo 5, 6 y 7. ¿Por qué amplifica y revela? Porque ya había sido dado en el Antiguo Testamento.
La ley que dio por medio de Moisés. Esa es la constitución sobre la cual Dios hace nacer una nación. Los 10 mandamientos y todas las leyes que Él dio. Pero Cristo viene a revelarnos y a explicarnos, porque la gente había perdido el punto de lo que significaba. Entonces toda constitución necesita personas que la interpreten. ¿Sí? De hecho, esos son los constitucionalistas. Son aquellos que interpretan la constitución de una nación y cómo se debe aplicar esa constitución. Pues bueno, Cristo es el constitucionalista de la ley de Dios. La ley fue dada en el Antiguo Testamento y Cristo viene, Mateo 5, 6 y 7, a explicarnos cómo se aplica esa ley. Porque habían perdido el punto de esa ley superior, la ley de Dios. Y empieza esta declaración de Jesús en Mateo 5, 6 y 7, empieza con las bienaventuranzas. Y yo quiero ver con usted una riqueza tremenda en esto de aquí. Las bienaventuranzas. ¿Qué significa bienaventuranza? ¿Qué es eso de las bienaventuranzas? ¿Qué es eso de bienaventurados? Recuerde, fuimos llamados a reinar y gobernar. Fuimos llamados a vencer. ¿Cómo vencemos? Bienaventurados, que es la palabra que vamos a ver allí en Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados es la palabra griega makarios, que significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, bendecido, bienaventurado, dichoso, glorioso. Esa es la palabra bienaventurado. Es un estado de felicidad. Y quiero distinguir aquí. Ese estado de felicidad es la respuesta que debo tener ante un hecho espiritual. El gozo no cambia. El gozo es un espíritu. El Espíritu Santo de Dios produce el gozo en nuestros corazones. Hay que distinguir el gozo de la emoción, de la felicidad. Las bienaventuranzas Cristo Jesús las deja y las establece bien claramente. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la bendición que el cielo habla, para que tú le digas a tu alma, alma, alíñate y gózate, alégrate, ponte feliz en este hecho espiritual, en esta realidad espiritual. Bienaventurados, feliz, dichoso, glorioso. En el Antiguo Testamento también se usa la palabra bienaventurado, dice la palabra hebrea, esher, que significa felicidad. Cuán feliz, bienaventurado, dichoso. Es una palabra que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bienaventurado. Iglesia del Señor, aquí tenemos claves para una vida verdaderamente feliz. Una vida verdaderamente de victoria en Dios. Bienaventurados. Y ponle atención a estas declaraciones. Ahora, algo importante es que esta bendición, esta bienaventuranza, nunca viene del hombre. Porque el hombre no la produce. En otras palabras, te quiero dar la buena noticia. No depende de ti ese estado de felicidad. Ya Dios lo hizo, pero requiere una respuesta tuya. Es decir, Dios habló la bendición. ¿Qué tienes que hacer tú? Señor, me alineo a esa bendición. Y me pongo de acuerdo contigo. ¿Qué tal si le dices al Señor, Señor, me pongo de acuerdo contigo? Me pongo de acuerdo contigo. Salmo 32, antes de entrar allí, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre el que el Señor no culpa iniquidad. Mira, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Tu transgresión, Dios la perdonó. Tu culpa, Dios la quitó. Tu pecado, Él lo desechó una vez y para siempre. Y al hacerlo, Dios te dio un espíritu único. Dice, bienaventurado a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes cuál es el espíritu que tú recibiste? El espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo en ti no tiene engaño. Es un espíritu puro.
Y esa es la realidad de la bienaventuranza. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos a lo largo de la palabra. Dios declara qué es ser bienaventurado, qué es ser bendecido. Mateo 5, versículo 1. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, aquí tenemos al rey que escribió esta constitución. Y él es un rey lleno de amor por nosotros. Un rey lleno de amor por los suyos. Y se presta para enseñarnos qué es felicidad. ¿Cuántos quieren saber qué es felicidad? Dice, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, porque solamente el que es verdaderamente feliz en Dios tiene esa clase de autoridad. ¿Quién tiene una autoridad dada de parte de Dios? Aquel que pone su corazón feliz en Dios. Jesús estaba completo en el Padre y por eso podía hablar con esa autoridad. Abriendo su boca, dice, les enseñaba diciendo, prepárense, el Maestro, Cristo Jesús, se sienta y nosotros nos sentamos junto a Él y Él nos enseña. Versículo 3. Bienaventurados, felices, dichosos, gloriosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, Señor, explícame esto porque yo no lo entiendo. Bienaventurados los pobres en espíritu. A ver, Señor, detente un momento. ¿Quiénes son los bendecidos por la boca de Dios? Porque Jesús está hablando, bienaventurados, bendecidos, prepárate. Cuando Jesús habla una bendición, coge esa bendición para ti. Porque el poder de la vida está en la lengua, así como el poder de la muerte. Y el Maestro se está sentando y está declarando qué es bendición. Escúchale y recíbelo. ¿Quiénes son los bendecidos, los bienaventurados? Y que responden con todo su ser a ese estado de bendición. Los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Bueno, si los pobres en espíritu son los bienaventurados, yo quisiera ser pobre en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Es aquel que considera todos los tesoros de este mundo, todo el brillo de este mundo, como insuficientes y escasos para darle alegría a mi corazón. Repito, ¿quién es el pobre en espíritu? Aquel que considera todos los tesoros. Piensa por un momento todos los tesoros de este mundo. Bueno, el pobre en espíritu considera todas esas cosas insuficientes y escasas para darle alegría a mi corazón. Ni el mejor auto, ni la mejor casa, ni el mejor sueldo, ni las mejores personas son suficientes para satisfacer este corazón. Porque este corazón es tan pobre en espíritu que solamente Dios y su salvación es el tesoro que lo llena. Ese es el pobre en espíritu. Aquel que se le presentan los tesoros y dice, gracias, está bien, los recibo, pero ¿sabes qué? No me satisfacen y no me completan. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Y todas las bendiciones que Él derrama y puede derramar, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero ni el oro ni la plata satisfacen al corazón pobre en espíritu. El pobre en espíritu es el que reconoce su pobreza si dependiera de sí mismo. Es el que reconoce su pobreza si espera la aprobación de los hombres. O sea, en otras palabras, ¿la aprobación de la gente? Uy, no. Eso es pobreza. ¿Las glorias de este mundo? Uy, no. ¿Sabes? Si vienen, está bien, pero ¿sabes? Eso es pobreza. No me llena. No me satisface. Sus talentos, sus esfuerzos. Si depende de mis talentos y mis esfuerzos. No, ¿sabes qué? Mis talentos y mis esfuerzos no sirven para satisfacerme.
reconoce que es pobreza vivir para su gloria y las glorias de este mundo. De vivir mi vida afanado, preocupado por un bien que no es Dios, por un bien material o por personas. No. Mira, gloria a Dios por las personas, gloria a Dios por los bienes. Pero ¿sabes qué? Vivir para eso es pobreza. No me satisface. Ojo, quiero aclarar esto. No es pobre en espíritu el que es pobre materialmente o económicamente. Porque podríamos pensar, los que no tienen dinero son pobres en espíritu. No te confundas. No es pobre el que es pobre económicamente, pobre en espíritu no es el que lo es porque no tiene recursos. Eso no es ser pobre en espíritu. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de la gente pobre económicamente consideran como riqueza lo mismo que muchos ricos consideran como riqueza. ¿Ya? La comodidad económica, un buen ingreso económico, tanto el rico como el pobre tienen ese mismo afán, ese mismo anhelo. Si tan solo tuviera comodidad económica, sería feliz. Eso es lo que quiere el rico. El pobre, el rico también lo tiene. Y en eso está su corazón, probablemente. Una buena casa, un buen auto. Ambos, ricos y pobres, tienen la misma definición de felicidad. Una definición incorrecta. Por lo tanto, el asunto no es el que tiene plata o el que no tiene plata. No. El que tiene dinero y el que no tiene dinero. No. Ese es un problema del corazón caído, del corazón pecaminoso. Es la herencia que recibimos de Adán. Por lo tanto, esto no hace esa distinción. Esa persona se considera suficiente en otros valores. Tenga o no tenga dinero, igual, quiere lo mismo. Un valor incorrecto. Pobre en espíritu es el que sabe que su orgullo, su independencia y su autosuficiencia es fuente de pobreza para con Dios. Es decir, si yo me aferro a mi orgullo, si yo me aferro a ser independiente y si yo me aferro a la autosuficiencia, no tengo nada que ver con Dios. Eso es lo que piensa el que está lleno de sí mismo. Pero el pobre en espíritu, ¿qué dice? No, orgullo, independencia y autosuficiencia, yo valerme por mí mismo, ni de broma, porque eso me hace pobre para con Dios. Y yo no quiero ser pobre para con Dios. No es lo mismo un espíritu pobre que pobreza en espíritu. Un espíritu pobre es aquel que no tiene espacio para Dios. ¿Qué es pobreza? Pobreza es un corazón donde no hay espacio para Dios. Pero el pobre en espíritu es aquel que dice, Señor, ninguna de esas cosas me definen. Mi corazón está completo y responde solamente a tu amor, Señor Jesús. Y esos son los bienaventurados, aquellos que se despojan de toda independencia, de toda arrogancia, de todo orgullo, de toda autosuficiencia. Pensar que yo puedo resolver los problemas por mí mismo. ¿Ok? Eso es independencia, eso es autosuficiencia. No eres bienaventurado. Porque los pobres en espíritu son los bienaventurados. ¿Qué es lo que dice el pobre en espíritu? El pobre en espíritu dice, Dios, todas estas cosas que pueden haber, materiales, físicas, aún personas, porque tristemente personas también pueden llegar a convertirse en ídolos de nuestros corazones. Aún personas, Señor, ninguna de esas cosas, Señor, me llena. El tesoro eres tú. Mi mejor porción eres tú. Y a mi alma le ordeno, alma, alíñate a la bienaventuranza. Alma, alíñate a la verdadera felicidad.
Alíñate a lo que es verdaderamente tesoro, de lo que es verdaderamente riqueza. Señor, tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad. Entonces el pobre en espíritu cada día es diligente. ¿Para qué? Hay una cosa en la que se vuelve diligente el pobre en espíritu. El pobre en espíritu quita de su corazón todo altar a las riquezas vanas, todo altar a la vida independiente, todo altar a la vida autosuficiente, destruye todo altar al orgullo, todo altar a los temores de la pobreza económica, todo altar a la pobreza del descalabro o fracaso. Todos esos temores, todos esos altares, el pobre en espíritu cada día trabaja. Señor, derribo esos altares en mi corazón para fijar un solo altar. Tú eres el tesoro, tú eres el valor, tú eres la riqueza. Entonces, cuando tú derribas altares en tu corazón, resulta que el espacio se presta para un altar para el Señor. Empieza a haber más espacio para Dios. Pobre en espíritu es el que está vacío, escúchame, de sí mismo. Vacío de mí mismo. Y cuando me vacío de mí mismo, brindo el espacio suficiente para Dios. ¿Sabes qué es miseria espiritual? Estar tan llenos de nosotros mismos. Estar tan ensimismados de forma que no hay espacio para Dios. Esa es la miseria verdaderamente hablando. ¿Sabes qué es miseria espiritual? Cuando estás tan lleno de ti, cuando estoy tan lleno de mí, de mí, de mí y de mí, mis afectos, mis sentimientos, mis emociones, mis valores, mis riquezas, mis posesiones y todo eso, mi vida gira en torno a eso. Dios dice, miserable. Esto le pasó a una iglesia que creía que lo tenía todo. Y Jesús les dice, eso es miseria. Era una iglesia, pero ¿saben dónde estaba Jesús en esa iglesia? La iglesia es de Jesús. Jesús es el Señor de la iglesia, pero en esta iglesia Jesús estaba afuera. Y tienen que decirle, hey, déjenme entrar, porque la iglesia se trata de mí. Y solo de Jesús. Y Dios no comparte su altar con nadie. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que ha entendido, no, la plata en el bolsillo, pero en mi corazón solamente Dios. Solamente Dios. Y en torno a Él giran mis afectos, en torno a Él giran mis decisiones, y en torno a Él gira mi amor, a tal punto que entonces todas las circunstancias Él se encarga de arreglarlas. Entonces, Dios solamente se manifiesta con poder donde hay corazones vacíos de sí mismos. Si hay una oración que tú tienes que hacerle hoy al Señor, Señor, yo quiero estar vacío de mí para que haya suficiente espacio para ti. Si vamos a recibir unos muebles nuevos en casa, el esposo le dice a la esposa, prepárate porque vamos a cumplir tu anhelo de tener muebles nuevos. Y la esposa se pone feliz y contenta. ¡Wow! Muebles nuevos, Señor, gracias por responder mis oraciones. Y ya compran los muebles, pero si no se han sacado los muebles antiguos, te puede arrimarlos por ahí, pero no va a haber el espacio para lo nuevo. Y todas las personas, yo creo, estoy segura que aquí deseamos todo el gobierno y el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. No podremos recibir lo nuevo si no quitamos lo viejo y hacemos el espacio en nuestras prioridades.
en nuestros afectos, en nuestras decisiones, en nuestro tesoro. ¿Quién es el tesoro? Tenemos que deshacernos de los muebles viejos para que puedan entrar los nuevos. De la misma manera, mientras hay amor por glorias vanas, la plenitud del gobierno maravilloso de Dios no podrá hacerse evidente en nuestras vidas. Mientras mi corazón esté afanado en glorias vanas, Dios no puede manifestar lo nuevo. Ahora, el pobre en espíritu es una persona que se viste pobrecita, que no tiene, que da una apariencia, un aspecto de miseria material, de ninguna manera. Es más, te comento algo. Si tú te encargas de derribar todo altar a valores temporales y haces a Dios tu tesoro, yo quiero decirte, nunca te hará falta ninguna cosa, incluso material. Porque todas esas cosas se las traerá añadidas. Todo eso vendrá. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:10, hemos estado como pobres entre ustedes, pero en realidad enriquecemos a muchos. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo, pobre en espíritu, es decir, Dios es nuestro tesoro, no hay otro altar a nadie más, pero ¿sabes qué? Somos fuente de riqueza. Interesantemente, el pobre en espíritu, aquella persona donde solamente Dios es el tesoro, se vuelve fuente de riqueza y bendición para otros. Porque se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Versículo 4, Mateo 5. Quiero ver esta segunda bienaventuranza con usted. ¿Qué es bendición? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Wow, a ver, pastor, explíquenos esto. Los llorones serán consolados. Ahora, quiero que note la paradoja. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué le dije que significa bienaventurado? Feliz, dichoso. ¿Felices los que lloran? ¿Felices los que lloran? A ver, explícame esa paradoja, Señor. ¿Felices los que lloran? No se refiere a una tristeza natural. No se refiere tampoco a llorar por amargura. Tampoco se refiere a los que se lamentan y se quejan por pérdidas materiales, o por escasez, o por falta de ciertas cosas, o lloran por ciertas personas. No se refiere a ese llanto. Quiero darle un ejemplo bíblico. Esaú lloró amargamente deseando la bendición de la primogenitura. Pero no fue un llanto que encontró consuelo de parte de Dios. Hay muchos que lloran y no van a ser consolados. ¿Quiénes son los que lloran y que son consolados? Como les dije, Esaú no encontró consuelo porque en Esaú no había un genuino deseo de regresar a Dios. Esaú lloraba por una bendición y no fue consolado. Dice la palabra que lloró amargamente. ¿Cuál es entonces, pastor, el lloro que es bienaventurado, dichoso, feliz? ¿Cuál es ese lloro? Es la actitud del corazón que se aflige de ver que Dios no es la riqueza suprema. Eso es tremendo. No sé si lo captaron todos. Los que lloran cuando se afligen porque ven que Dios no es el tesoro. Por ejemplo, aquellos que lloran cuando han comprendido su distanciamiento de Dios cada vez que se han ido por otros deleites, por otros ídolos o por riquezas vanas. Y esas personas lloran esa condición. Señor, abracé otros tesoros. Y eso produce un compungimiento y un llanto. Señor, perdóname porque he abrazado otros tesoros y te he quitado a ti como el tesoro.
¿O no te he dado a ti la preeminencia como el tesoro? Entonces, ese corazón que llora es consolado. El apóstol Pablo en 1 Corintios había reprendido a la iglesia en Corinto. La primera carta de Corintios que nosotros tenemos en nuestras Biblias, el apóstol Pablo les exhorta fuerte a los corintios. Los reprende porque estaban permitiendo cosas que los estaban dañando y ellos ahí contentos. Y no tomaban una decisión de regresar a lo que Dios dice, pero estaban ahí. Entonces Pablo escribe 1 Corintios y los alaba por muchas cosas, pero los reprende por otras cosas. ¿Y sabes qué pasó con esta carta? Esta reprensión del apóstol causó una tristeza en los corintios. El padre espiritual los reprende, los exhorta duro. Pero esa tristeza produjo un arrepentimiento genuino. Y en su segunda carta, entonces ahora Pablo escribe segunda de Corintios, reconoce este hecho. Segunda de Corintios 7:8, mire, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, dice Pablo. Sí, la primera carta que les envié les causó tristeza. ¿Y saben qué? No me pesa. Aun cuando me pesó, porque veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora yo me regocijo, no de que fuisteis entristecidos. O sea, no es que Pablo se está regocijando en que los hizo llorar a los corintios, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Pablo dice, me alegro que hayan llorado porque ese llanto terminó en arrepentimiento, en regresar a Dios. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. En otras palabras, los reprendí. Era necesario reprenderlos para que ustedes no pierdan la riqueza verdadera. Es lo que Pablo les está diciendo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. La verdadera tristeza o la tristeza que viene de Dios conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que te va a llevar a la salvación, te va a llevar a valorar a Dios como el tesoro. Dice, sin dejar pesar, sin dejar remordimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, hay una tristeza que produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es esa tristeza del mundo? Esa tristeza se afligen, se entristecen, pero no regresan a Dios. Lloran y lloran, pero nunca hay un regresar a Dios. Esa tristeza produce, ahí está, produce muerte. Por lo tanto, no todos los que lloran serán consolados. Los que lloran cuando se dan cuenta, Señor, no he respondido en amor a ti. No he respondido conforme al tesoro. ¿Quiénes son los que reciben consuelo también? Son los que lloran no por sí mismos, sino por las aflicciones de otros. Llorar con los que lloran, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. ¿Te afligen las aflicciones de otros? ¿Te entristece la tristeza de tu hermano? Yo quiero hablar aquí a los esposos. Esposos, ¿ves a tu esposa afligida? ¿Te has vuelto indiferente? Aflige tu corazón delante de Dios, porque no es la voluntad de Dios que tu esposa esté triste, que tu esposa esté afligida. Bienaventurados aquellos que lloran por las aflicciones de otros. Bienaventurados aquellos que lloran por el mundo que rechaza a Dios. ¿Sabes qué debe hacernos llorar, iglesia? Cuando el mundo no considera a Dios como su tesoro. Eso debe producir lágrimas en nosotros. Y nosotros no podemos llorar
como el Señor quiere que lloremos. Cristo lloró por Jerusalén. Faltando pocos días para que Él sea entregado a la muerte, dice que Él fue a Jerusalén, miró desde la distancia a Jerusalén y dice que Él lloró en su corazón. Lloró en su corazón, ¿por qué? Porque el pueblo había rechazado a Dios y había rechazado una vez más la visitación del Señor. Y dice que Jesús lloró por Jerusalén. Por lo tanto, no eres tú el que va a llorar. Cristo en ti va a llorar al ver la condición de muchos que rechazan a Dios como el único tesoro. ¿Y cuál debe ser nuestra urgencia por la gente? Abraza a Dios como el tesoro. Jesús también lloró. ¿Recuerda usted cuándo más Jesús lloró? Así es. Cuando Lázaro había muerto. Jesús dice la palabra, y en algún momento dimos una enseñanza de eso. Dice que la palabra griega es una palabra fuerte. Jesús lloró con estremecimiento. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús llora porque ellos primero estaban tristes sus amigos. A Jesús le dolió la aflicción de sus amigos. Dice que Jesús lloró al ver triste a sus amigos, Marta, María, llorando a Lázaro. A Jesús le dolió en su corazón también, de alguna manera, que ellos no creían que Él era capaz de levantar a Lázaro. ¿Sabes qué debe producirnos lloro, llanto? La incredulidad. La incredulidad. Y Jesús lloró por eso, lloró con estremecimiento. Pero la palabra de Dios dice, y la bienaventuranza es los que lloran. De esta manera serán consolados. ¿Qué es consuelo? Yo quiero que tú tengas esto presente en tu corazón. ¿Qué es consuelo? Consuelo no es darte una palmadita atrás. Oye, todo va a estar bien. Sí, será necesario muchas veces. Y lo vamos a hacer. Pero ¿sabes qué es consuelo? La palabra consolar es una palabra griega que significa hablar. Consuelo es Dios te va a hablar. Escuchar la voz de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos escucharán al mismo Dios hablándoles. Dios hablará a nuestros corazones. Ese es el verdadero consuelo, su voz de aliento en medio de la pérdida, su voz de aliento en medio de las vicisitudes, de las dificultades, su voz de aliento hablándonos. Eso es consuelo, verdaderamente. Y quiero terminar con esto. Bienaventurados los humildes, versículo 5, porque ellos heredarán la tierra. Wow, esto es glorioso. Bienaventurados los humildes, eso dice en las Américas. En el texto original, y así también lo dice Reina Valera, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los bienaventurados? Por la boca de Dios. ¿Quiénes son? Los mansos, no los mensos. Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? ¿Qué es mansedumbre? Esto es mansedumbre. Es lo opuesto a estar en control. Repito, mansedumbre es lo contrario a estar en control. Renuncio a mi vida que se afana por controlar, por resolver, y entiendo que solamente su Espíritu Santo en mí tiene el poder para hacer lo imposible. ¿Qué nos afana? Queremos hacer lo imposible nosotros y perdemos la paz, perdemos el sueño, perdemos la tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos controlar y nosotros queremos hacer. Y si no hago y si no me esfuerzo, la persona mansa renuncia a esa vida de control, a esa vida de
resolver problemas. Dios no quiere que tú vivas resolviendo problemas. Este es un principio poderoso de vida. Mansedumbre no significa que eres débil. Mansedumbre significa que todo tu ser tú se lo entregas a Dios. ¿Y sabes qué? Todos tus derechos se los rindes a Dios y tú renuncias a la vida de control. ¿Qué es mansedumbre? Señor, estos son mis derechos. Derecho a que me escuchen, derecho a que me traten bien, derecho a que me respeten, derecho a que respeten mis cosas, derecho y todos mis derechos y todos los derechos que tú quieras mencionar. Pero ¿qué haces tú? Coges todos esos derechos y le dices, aquí están, Señor. Renuncio a mis derechos. Ahora tú tienes todos mis derechos. Ese es el manso. ¿Quién es manso? Manso es aquel que entrega todos sus derechos a Dios. Por lo tanto, cuando alguien viene a violar uno de tus supuestos derechos, ya no son tuyos. Tú ya los entregaste a Dios. Por ejemplo, alguien viene y comienza a hablar mal de mí y a deshonrarme y tantas cosas. El manso entregó ese derecho. ¿Qué dice? Señor, yo ya te entregué mi derecho a ser respetado y honrado. Por lo tanto, no está en mis manos ya. Tú te encargarás de eso, Señor. Ya no es competencia mía. Ese es el espíritu de mansedumbre. O viene alguien y te roba y te defalca. ¿Ok? Tú puedes pasar y hacer trámites judiciales, no tengo nada en contra de eso. Sin embargo, cuando alguien te roba, cuando alguien te daña y tú vas a las cortes y todo el asunto, ok, mucho más aún a veces se ha dado entre personas, familia. Eso es un mal precedente, eso es un mal testimonio entre personas de la fe. Eso no es de cristianos. Y ojo, Pablo les dice a los corintios, hey, si ustedes son espirituales y tienen problemas entre ustedes, busquen a gente espiritual para que les ayude a resolver las discrepancias. ¿Por qué vamos a estar buscando a los incrédulos cuando nosotros podemos resolver los asuntos con sabiduría entre nosotros? Consejo, iglesia, si en algún momento usted llega a tener problema con alguien, busque gente madura, espiritual, para que les sea un árbitro imparcial y les ayude a resolver las situaciones. Pero, sobre todas las cosas, renunciar a los derechos. Señor, tú te encargas de mi causa y tú vas a velar por eso, Señor. El manso ha renunciado a sus derechos. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Es hacer el espacio en nuestras vidas, así como el pobre en espíritu hace espacio para un altar a una sola riqueza, Dios. El manso hace un espacio para que Jesús viva su vida a través de nosotros. El manso que dice, no es mi vida, es Jesús viviendo su vida en mí. Y eso es lo que el Señor quiere para ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana. Jesús quiere que tú renuncies a tu propia vida y viva Jesús su vida a través de ti. Esa es la mansedumbre. Y bienaventurados, felices, dichosos aquellos que renunciaron a su vida de control, porque ¿sabes qué? Vas a heredar la tierra. Esa es la promesa de Dios. La tierra es de los mansos, de aquellos que renunciaron a controlar, de aquellos que renunciaron a vivir ellos mismos para darle a Jesús, Señor Jesús, es tu espacio. ¿Ven? Aquí está este vaso, este canal, haz tú lo que tienes que hacer a través de mí. ¿Tú sabes a quién se le conoce como uno de los hombres más mansos de la tierra? Números 12:3. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era manso. Dice, más que todos los hombres de la tierra. Pero Moisés se enojó, pastor. Lo dice la palabra. Moisés era el hombre más manso
de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la mansedumbre? ¿Cómo vemos esa mansedumbre en Moisés? Está en Hebreos 11:24. ¿Quieres ver qué es mansedumbre? Pues veámoslo en Moisés. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, ahí está, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés había crecido en Egipto, criado por la hija del Faraón. Él era nieto del Faraón, era heredero al trono. ¿Y sabes qué hace Moisés? El hombre más manso rechaza esa etiqueta, rechaza ese valor. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué es mansedumbre? Rechazar ser definido por el mundo. El mundo no te define. Eso es mansedumbre. Gloria a Dios por las credenciales que nos permita tener. Jóvenes, estudien. Hoy día el pastor Fersen estaba diciendo, jóvenes tienen que estudiar y padres definidos van a motivar a sus hijos a estudiar, a prepararse, a capacitarse. Gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios porque tuve un padre, y lo honro aquí en presencia de él, tuve un padre bien definido que me puso parámetros claros. Diego a estudiar ingeniería. Diego luego a terminar el conservatorio. Gloria a Dios, padres definidos hacen hijos definidos. Yo quería dejar el conservatorio, ya pensé que se había olvidado él. Yo estaba estudiando la carrera, me gradué de ingeniería electrónica, terminé tesis, empecé a trabajar en la universidad y él me dijo, Diego, dejaste inconcluso algo, el conservatorio. Yo pensé que se había olvidado. Y me llevó a terminarlo. Y es un poco raro. Si usted conoce la dinámica del conservatorio, al conservatorio van los niños a estudiar. Yo tenía 23 años y a terminar el conservatorio con 23 años. Gloria a Dios por las credenciales. Y pastor contaba el testimonio de que esas credenciales nos han permitido importar equipos, instrumentos y tantas cosas. Son útiles las credenciales. Pero ojo, no somos definidos por esas circunstancias. Si usted me pregunta, Diego, ¿quién eres? Yo no digo, soy ingeniero electrónico. No. Las etiquetas, rechazamos ser definidos por las etiquetas del mundo. La ingeniería electrónica es una herramienta y cualquier profesión es una herramienta en la cajita de herramientas. Y allí está, no está en el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Cada día, Señor, gloria a Dios por esas cosas. Gloria a Dios, las tenemos, las procuramos. Todo. Pero Señor, la etiqueta eres tú. La etiqueta es el valor que tú nos pones. Y eso, es más, creo que muchos aquí recién se están enterando que soy ingeniero. Me encantan las matemáticas, me encanta la física, me encanta todo ese tema. Soy loco con esas cosas. Sin embargo, no me define. Dios es nuestra etiqueta. Dios nos define. Y Moisés rechazó esa etiqueta. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eso es mansedumbre. Moisés dice, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Él tenía la opción, me quedo en Egipto, llevo la vida feliz y sabrosa. En Egipto dicen la vida es más feliz y sabrosa. Mansedumbre es renunciar a un gozo temporal para participar de un gozo eterno. Su amor en mí. Es decir, gloria a Dios por los gozos de este mundo, pero ¿sabes qué? Renuncio a esos gozos porque he encontrado un gozo mayor. Eso es mansedumbre. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Te imaginas haber rechazado los tesoros de Egipto? ¿Qué es mansedumbre? Es considerar que la riqueza mayor es Cristo en mí. Es Cristo en nosotros. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué es mansedumbre? Es mirar a Dios como la recompensa. ¿Cuál es tu recompensa?
Cada día te levantes, yo quiero la recompensa. Sí, Cristo, tú eres mi recompensa. Dice Pablo, ha invertido su vida para Cristo. Ha invertido su vida en conocerlo a Él, amarlo a Él, servirle a Él. Y está en sus últimos años y Pablo dice, tengo mi mirada puesta en la recompensa, en el premio. ¿Cuál es el premio, Pablo? Cristo. Pero Pablo, tú ya conoces a Cristo. Es que cuando comparo lo que conozco de Cristo a lo que Cristo es, infinito, eterno, glorioso, profundo, lo que yo sé es nada. Quiero conocerlo a Él. Cuando ese es el valor y la riqueza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tierra será tu herencia. ¿Qué es la tierra? Todo lo que viene alrededor de ti lo vas a conquistar. Todo lo que venga lo vas a transformar. Esto viene de Salmo 37. Los que esperan en Jehová, no los que se estresan, no los que se afanan, no los que se angustian, los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Porque de aquí a poco no existirá el malo. Vas a observar su lugar y ya no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Los mansos se recrearán con abundancia de paz. Que sea Dios quien gobierne y no nosotros. Que sea Dios quien gobierne y no nosotros. Cierro con esto. Podemos estar cansados de una vida que ha tratado de gobernar, de una vida que ha tratado de hacer las cosas a su manera, de valores incorrectos, de valores y definiciones separadas de Dios. Pero nuestro Señor y nuestro Rey nos hace una gran invitación. Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo. ¿Qué tal si hoy tú haces una decisión? Señor, yo decido definir felicidad como tú lo defines. Hoy, en el nombre de Jesús, felicidad para mí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que dependen. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados aquellos que se afligen cuando Dios nos es el tesoro. Señor, eso es la verdadera felicidad. Felicidad verdadera es entregarte todos mis derechos a ti. Felicidad verdadera es, Señor, tú vives tu vida a través de mí. ¿Qué tal si alabamos al Señor? ¿Y qué tal si le decimos, Señor, hoy pongo mi corazón en esa realidad? Eso es felicidad. Bienaventurados, bienaventurados. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, dice, de los inteligentes, y las revelaste a los niños. Señor, mira lo que dijo Jesús, se las reveló el Padre a los niños. ¿Quiénes son los niños? No estamos haciendo referencia a los niños en edad. Niño es todo aquel que dice, Señor, yo no sé nada. Enséñame tú a mí. Enséñame a vivir. Enséñame, Señor Dios, a gobernar. Enséñame a manejar, a vivir en medio de un mundo de caos, de opresión, de crisis, de malas noticias, de problemas. Enséñame a vivir. No sé, Señor, soy un niño. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Sí, al Padre le agradó ocultárselo a los que se creen mucho, a los que tienen su riqueza fuera de Dios, y dárselas a los que dicen, Señor, yo no sé nada. He estudiado bastante, he leído, pero ¿sabe qué? Cada vez entiendo, no sé nada. Porque cuando comparo lo que sé al mar de lo que Él es, soy un niño. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre.
La gran invitación de Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. No hay otra manera de vivir la vida abundante con todos los recursos del Padre, sino a través de Cristo Jesús. Amigo, amiga, y aún hermanos que quizás ya tienen un poco más de tiempo, yo quiero decirte, mira, no hay vida verdadera, no hay gobierno verdadero fuera de Cristo. Porque el Padre lo reveló a través de Cristo. Y el Hijo lo da a conocer. El Padre lo da a conocer a través del Hijo. Entonces no hay felicidad. Quítate toda definición de felicidad fuera del Hijo. Sí, hay bienaventuranza. Sí, hay felicidad. Alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿dónde está la palabra felicidad en la Biblia? Porque ese término no es bíblico. Ahí está, las bienaventuranzas. Felices. Sí existe la vida feliz. Sí existe la vida bienaventurada. Sí existe la vida bendecida. Cuando yo me defino conforme a Dios. Y es posible vivir esa vida feliz. Yo tengo que traer mi alma. Alma, alégrate. Alma, ponte feliz en lo que Dios dice que es felicidad. Y continúa diciendo, y estas palabras son conocidas por muchos. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Todos los que están exhaustos de tanto control. Todos los que están exhaustos de intentarlo y fallar, o intentarlo y terminar cansado. Jesús dice, hey, vengan a mí. Vengan a mí. Todos los que están cansados, yo os haré descansar. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes drenado, afligido? El Señor te dice, hey, renuncia a tu vida de control y ven a mí, dice el Señor. Yo te haré descansar. Toma mi yugo sobre ti. ¿Qué era el yugo? El yugo era un instrumento agrario que se colocaba sobre los bueyes y sujetaba a los bueyes en la misma posición para que haya más fuerza para jalar el arado que iba abriendo la tierra. Pero una regla para el yugo era que los dos bueyes no podían ser bueyes fuertes. Uno tenía que ser fuerte y el otro tenía que ser débil. Porque lo contrario, los dos iban a entrar en conflicto y sería imposible la labor de arado. Entonces Jesús está diciendo, ven, toma mi yugo Cámara 3, sigue. y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Sabes? Yo no vivo. El Padre que me habita, Él vive en mí. No es mi vida, es la vida del Padre viviendo en mí. Toma mi yugo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Hey, ven, ponte en mi yugo. Yo soy el buey fuerte, tú eres el débil. Déjate guiar. Déjate dirigir. Renuncia a tu deseo de querer controlar. Yo te llevo y la vida se hace fácil. La vida se hace ligera. La vida se hace, déjame decirte, sí existe la vida color de rosas. Cuando renuncio a mí y tomo la vida de Jesús. Nuestra vida se vuelve primavera todo el tiempo. Porque es una vida que renunció al control, es una vida que renunció a cambiar. Es una vida que renunció a tesoros incorrectos. Es una vida que renuncia a valores incorrectos. Señor, tú eres el tesoro. Yo soy el buey débil. Vamos, lleva el yugo y vamos juntos. Y esa es la vida descansada. Porque mi yugo es fácil, dice Jesús. Mi yugo es agradable. Mi yugo es... ¿Tú pensaste que la vida cristiana es difícil? Déjame decirte, te lo enseñaron mal. La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana no es sufrida.
Porque la vida cristiana es sufrida, es difícil cuando tú eres el que quieres hacer los cambios. La vida cristiana es fácil, ligera, cuando Cristo es el que dirige y yo renuncio a mi vida de control. Pongámonos de pie, iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Padre Celestial, hoy venimos y nos ponemos de acuerdo contigo y tus criterios de felicidad. Mi vida victoriosa guarda detrás de una decisión. Tu vida victoriosa está a la vuelta de la esquina. Solo hay una decisión que te separa de la vida feliz, de la vida bienaventurada, de la vida bendecida. Hay una decisión y es la decisión: renuncio al control, renuncio a resolver, renuncio a mis criterios y tomo tus criterios. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que nada los llena ni los satisface, donde solamente Dios es el tesoro. Gracias por las bendiciones, gracias por el trabajo, gracias por los talentos, las habilidades. Pero Señor, te decimos hoy, esas cosas no son nuestro tesoro eres tú, Señor. Nuestra riqueza eres tú. Y si hoy lloramos, Señor, lloramos no de tristeza ni de amargura natural. Lloramos, Señor Dios, porque queremos que tú seas el tesoro. Lloramos porque queremos que tú seas el tesoro de las personas. Porque tú seas el tesoro de nuestra nación, de nuestras familias, porque tú seas el tesoro. Y nada nos defina, Señor. Nada nos defina, Padre. Solo tú, Señor, eres la riqueza. Solo tú, Señor, eres el valor. Solo tú, Señor, eres. Solo tú, Jesús. Y sí, a veces nos afligimos. Y sí, a veces nos toca reprender. Sí, porque, Señor, queremos producir una tristeza que conduzca al arrepentimiento. Una tristeza que conduzca a tu pueblo a amarte más, a apreciarte más. A esta melodía de amor que tú cantas sobre nosotros, Señor, que podamos responder y decirte: Señor, mi vida es la respuesta en amor. Señor, bienaventurados, felices, dichosos aquellos que han renunciado a llevar el yugo ellos mismos y dejarse llevar por el buey más fuerte que eres tú, Señor. Oh Padre Celestial, renunciamos. El Señor te dice: renuncia, yo llevo el yugo. No, yo no te llamé a llorar de tristeza natural. Yo no te llamé a ti a vivir una vida afligida. Si vas a llorar, llorarás pidiendo que yo sea tu tesoro, dice el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ellos gobiernan. Los pobres en espíritu gobiernan. Bienaventurados los mansos, porque ellos gobiernan sobre la tierra. No te irrites por los impíos. No tengas envidia de los que prosperan en sus caminos. Tú descansa en el Señor. Yo llevo el yugo y yo te entrego todas las cosas en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre.